Hola, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este quinto módulo, Perspectivas del Paradigma Sociocrítico. A lo largo de estos 4 módulos, ustedes han conocido diversas propuestas metodológicas y teóricas para hacer una investigación. Y también, por supuesto, han ejercitado diversos recursos para eh, cubrir los objetivos de este diplomado, ¿sí? Que es redacción y publicación de artículos científicos. Por lo tanto, sean ustedes bienvenidos. Este quinto módulo vamos a revisar diversos aspectos. Otra propuesta teórico-metodológica. Una propuesta teórico-metodológica que, a diferencia de las anteriores que ustedes han revisado, tiene elementos, tiene teorías, tiene conceptos y, por supuesto, tiene métodos distintos a los anteriores. Y se caracteriza porque lo nuevo de esta propuesta teórico-metodológica es que, a diferencia de los anteriores, en donde el alcance era solamente explicativo o analítico, en este se intenta configurar una reflexión acerca de aquella problemática que existe en la sociedad. Y no solamente promueve una reflexión, también llama a la acción, a la participación de aquellos actores, aquellos agentes que están involucrados en el problema social. Ahora lo vamos a ver. Para ello, nosotros vamos a revisar aspectos generales de la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? ¿Cuál es su enfoque, su propósito y su metodología? Para que con eso nosotros podamos comprender si estos elementos nuevos y podamos comprender cuál es el tránsito entre lo interpretativo a la teoría crítica. Y finalmente vamos a poder derivar del conocimiento de este tránsito la importancia de la acción, de la participación y de la reflexión, que a manera de a manera de un movimiento dialéctico, sí se va a generar esta propuesta de intervención. Para que con todo ello podamos nosotros comprender cuál es el rol del investigador en la teoría crítica. Y finalmente, pues la sistematización de experiencias. Empecemos entonces por revisar a grandes rasgos qué es la teoría interpretativa crítica. Y no es otra cosa más que un enfoque que tiene fundamentos filosóficos y sociológicos y que busca analizar las estructuras de poder que subyacen en esos grandes problemas de la sociedad como son las desigualdades y las injusticias sociales. A partir de ese conjunto de dinámicas culturales, ¿sí?, que nos arrojan nuestra investigación. Con ello vamos a poder deducir las interpretaciones del comportamiento individual y colectivo y vamos a comprender el objetivo, que es promover, orientar hacia el cambio social. Por eso es que esta teoría tiene un enfoque crítico transformador, porque, reitero, no es como las teorías anteriores cuyo alcance era solamente explicativo o analítico. Aquí, además de eso, se promueve la reflexión, se promueve la acción, la participación para transformar la sociedad, porque se reconoce que subsisten dos grandes problemáticas: las desigualdades sociales y las injusticias sociales. Entonces, empecemos a ver algunos detalles en particular de lo que es la teoría crítica. Y empezamos con que la teoría no es algo fijo. Esta propuesta teórica
es dinámica, tiene un movimiento dialéctico, ¿sí? Porque implica interactuar entre el conflicto, entre opuestos, desigualdad, igualdad, injusticia, justicia. Entre esos dos opuestos es que el investigador se sitúa para estudiar esas estructuras de poder y esa problemática social. Y por lo tanto, no solamente es dialéctico, es también ideológico. ¿Por qué? Porque esta teoría analiza ese conjunto de creencias, de valores y de ideologías que tiene la sociedad, no solamente a nivel colectivo, también a nivel individual. Y es por esto que, reconociendo esos problemas de desigualdad y de injusticia social, va a detenerse a examinar cómo esas estructuras de poder y las relaciones de dominación afectan a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Y no solamente cómo esas estructuras de poder y relaciones de dominación afectan, sino también cómo es que se perpetúan. Y para ello, también la teoría crítica, ¿sí?, promueve una conciencia crítica que implica cuestionar y analizar a esas estructuras sociales y culturales. En lugar de aceptarlas acríticamente, va a intentar comprender cuáles son las causas que subyacen a esos problemas de desigualdad y de injusticia social. Y por lo tanto, a partir de este reconocimiento afirmativo en el sentido de que los grandes problemas sociales son de desigualdad y de injusticia y que tienen que ver en cómo estas formas de dominación, de sujeción, de alineación de los grandes grupos de poder despliegan sus fuerzas de dominación, entonces, en contraposición, va a promover una ideología emancipatoria. Por eso es que este enfoque de la teoría crítica es de emancipación, porque se reconoce que hay un poder que se está desplegando en la sociedad y que la hace sumisa, que la hace desigual, que la hace injusta. Y por lo tanto hay que promover la reflexión, la acción para enfocar hacia la emancipación. Por eso es que su objetivo principal es la emancipación. Y en esa promoción, ¿sí?, busca además empoderar a la sociedad, a cada persona en particular, para que, según este enfoque teórico, se promueva que cada persona, tanto individual como social, tome control sobre su propia vida. Y otra de las características muy importantes también es que promueve una racionalidad crítica. Para que todo lo además que hemos dicho sea posible, se requiere de que las personas, los individuos, sean críticos ante esas estructuras subyacentes de poder. Por eso es que aboga por una racionalidad crítica. Cuestiona toda esa parte de instrumentación de la explotación y la alienación de un poder. Y para hacer a su vez posible todo lo anterior que hemos explicado, también se vale de la teoría interpretativa. Porque en este enfoque teórico, crítico, reflexivo y de acción,
se reconoce que si hay un conjunto de estructuras de poder que están alienando, están ejerciendo control y haciendo sumisa a la sociedad, generando desigualdades e injusticias sociales, entonces el problema ya no se denomina problema, se denomina fenomenología. Los fenómenos sociales tienen que ver ya no con eso que ocurre fuera del individuo, sino ocurre de manera interna en su conciencia. Y por eso es importante la experiencia, la subjetividad de cada individuo, de cada persona, porque eso cuenta. Y la subjetividad se expresa en el discurso, en las acciones, en los sentimientos, en las emociones, en las formas de pensar, en el imaginario. Todo eso es la subjetividad. Por eso es que se vale también de la interpretación. La teoría interpretativa intenta rescatar esa subjetividad del individuo para empezar a promover ese cambio social a grandes rasgos. Y como se basa también en una interpretación, es importante la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que estudia el discurso de la persona. Y como tal, el discurso va a estar presente no solo de manera verbal, también de manera escrita. El discurso de los políticos, de aquellos agentes que están desplegando toda la estructura de poder sobre la sociedad. Hay un discurso oficial, hay un discurso de esos agentes que tienen el poder, hay un discurso de aquella sociedad que está subyugada, alienada, que sufre de desigualdades e injusticias sociales. Y en ese discurso se pueden identificar elementos para la reflexión, para la acción, para la transformación social. Y no nada más se vale de la fenomenología o de la hermenéutica, también de la antropología. ¿Por qué? Porque es un método de investigación que implica la observación participante. Es decir, yo como investigador no puedo tomar distancia de los fenómenos o problemáticas sociales. Necesariamente yo como investigador estoy inserta en un contexto también de problemática de subyugación, de ejercicio del poder. Yo como investigadora también estoy imbuida en ese contexto. Por lo tanto, la antropología viene a aportar elementos importantes para esta teoría crítica y, por supuesto, para el método reflexivo, como lo vamos a ver más adelante. Y por eso, pues se vale de la teoría de la interpretación. La etnografía es muy importante porque nos señala que nosotros como investigadores no solamente somos observadores tomando distancia, estamos también involucrados en ese contexto. Somos participantes en ese contexto social. Y hablar de lo interpretativo a lo crítico implica reconocer que se debe transitar por cierto camino. Y el tránsito de cierto camino implica, a su vez, ir identificando cada vez con mayor profundidad, cada vez con mayor profundidad, la comprensión de ese conjunto de significados que le dan las personas a sus acciones y a sus propias experiencias, a sus vidas, ¿sí? Para que partiendo de ese reconocimiento, que es lo interpretativo, la comprensión, podamos llegar a lo crítico, que es la identificación y la crítica de ese conjunto de desigualdades e injusticias sociales. Y como es
Ir de lo interpretativo a lo crítico implica reconocer un camino. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr mediante un análisis a nivel superficial de comprensión de ese contexto, pero cada vez más nos vamos a ir adentrando a un nivel más profundo de cuestionamiento y de evaluación. ¿Cuestionamiento y evaluación de qué? Me preguntarán. Pues es cuestionar esas estructuras con las que se ejerce el poder, con la que se ejerce la alineación, la dominación, el control. Y a través también, por supuesto, de esas estructuras de poder en las que se está generando los grandes problemas sociales como son las desigualdades y la injusticia. Soy muy enfática en este sentido porque ustedes ya lo verán en el ejercicio número 1, van a tener que empezar a identificar todos estos aspectos que estamos mencionando, a aplicar los conceptos para una realidad determinada. ¿Por qué? Ir de lo interpretativo a lo crítico implica profundizar en ese nivel de análisis, de comprensión, de cuestionamiento de las estructuras subyacentes a las dinámicas de poder y de las implicaciones sociales que tiene este ejercicio de poder. Ese es el tránsito que nosotros vamos a dar de lo interpretativo a lo crítico. Reconocer el contexto sociohistórico en el que se han desplegado por años esas formas de poder junto con sus instrumentos, el impacto que ha generado en la sociedad y de manera particular en cada persona. Y no solo eso, saber identificar cómo es que este ejercicio de poder, estas grandes problemáticas, se han reproducido momento a momento. Para eso es que en esta sesión, ¿sí? Voy a permitirme, antes de continuar con esta revisión, aclarar las diferencias entre una teoría interpretativa y la crítica, porque en esto que hemos explicado están esos dos elementos muy importantes, lo individual y lo colectivo. Y de ahí las diferencias entre la teoría interpretativa y la crítica. Y decimos, la teoría interpretativa se centra en la experiencia individual, mientras que la teoría crítica se centra en la estructura social. ¿De acuerdo? Y otra diferencia es que la teoría interpretativa es más descriptiva y la teoría crítica es más normativa. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque la teoría, al reconocer la experiencia individual, es que está partiendo de la descripción. Y la teoría crítica, al reconocer que hay una estructura de poder a través de la cual se despliegan este ejercicio de dominación, de control, ¿sí? Es que el ejercicio de estudio y de análisis se va a centrar más en aquellos aspectos normativos que permean ese ejercicio de poder. Y también otra de las grandes diferencias entre la interpretación y la crítica es que la teoría interpretativa es más neutral y la teoría crítica es más comprometida. ¿Más comprometida hacia qué? Decíamos al inicio, la teoría crítica tiene como objetivo el cambio social. Por eso es que basados en el análisis, en la reflexión, en la acción, en la intervención,
Todas estas acciones tienen que estar dirigidas hacia un compromiso de cambio social, de transformación social. Y decíamos, implica un proceso. Ir de lo interpretativo a lo crítico implica un proceso. ¿Y cuál es ese proceso para la transición? Es primeramente comprender el contexto, identificar ese conjunto de suposiciones y creencias que subyacen en la mentalidad de cada persona, pero también a nivel colectivo, a nivel social. Analizar, hemos insistido, esas relaciones de poder y explorar qué implicaciones ha tenido este ejercicio de poder en la sociedad, ¿sí? Para que así podamos tener elementos de cuestionar el discurso, esa narrativa dominante que ha sido capaz de alienar a la sociedad. Y unos pequeños pasos para transitar de lo interpretativo a lo crítico, decíamos, reconocer y comprender ese contexto sociohistórico. Pero ¿qué implica comprender el contexto? Es conocer sólidamente ese entorno que se encuentra en mi tema o problema de investigación. Es conocer muy bien las condiciones sociales, históricas y culturales que rodean el tema en cuestión. Porque eso es la base de un proceso analítico. Por eso es muy importante el conocimiento del contexto sociohistórico. ¿Sí? Y otro subproceso es identificar posiciones y creencias subyacentes, que implica cuestionar las suposiciones y considerar cómo pueden estar perpetuando estas estructuras de poder, ideologías. ¿Cómo es que se perpetúan? Analizar esas relaciones de poder implica examinar quiénes tienen el control, quiénes se benefician, quiénes se ven perjudicados en relación con el tema o problema que se está estudiando y analizando. Investigar cómo se distribuye, cómo se ejerce, cómo se manifiesta y cómo se mantiene ese poder a lo largo de estas estructuras, a nivel colectivo y a nivel individual. En todos los aspectos, quién tiene voz, quién está marginado, por qué, cuándo, en qué momento. Es siempre que a los marginados se les mantiene así, en silencio, o se les aprovecha y se les da voz cada cierto tiempo, en algunas coyunturas políticas, culturales. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Sí? Y con esto, continuando con ese tránsito de lo interpretativo a lo crítico, es que conviene también examinar las relaciones de poder. Y las relaciones de poder implica identificar quiénes son los actores involucrados en ese problema o en esa problemática. Individuos, grupos, instituciones, organizaciones. Examinar qué posición ocupa, cómo se mantienen y operan esas relaciones de poder en los diferentes niveles, de lo individual a lo estructural, pasando por lo social. ¿Sí? Otro aspecto que nos ayuda mucho a transitar es el análisis de las jerarquías. Y el análisis de las jerarquías es investigar también si existen jerarquías o estructuras de poder dentro de ese contexto sociohistórico, económico, político, cultural. ¿Quiénes están en posiciones de liderazgo o en posiciones de toma de decisiones? Esto es muy importante. ¿Sí? Entonces, aunado a lo anterior que acabamos de señalar, también está la distribución de los recursos. ¿Cómo se distribuyen los recursos? ¿A través de qué medios? ¿Quiénes los distribuyen? ¿En qué momento se distribuyen?
Y los recursos no solamente los materiales, son los recursos económicos, sociales, políticos, culturales. ¿Quiénes tienen acceso o quiénes tienen derecho a esos recursos? ¿Y quiénes no y por qué? Y por supuesto también cómo se perpetúa esta distribución de los recursos. Bien, continuando, insisto, ya para empezar a concluir este tránsito de lo interpretativo a lo crítico, es analizar el acceso a la información. Es examinar quiénes tienen el acceso a la información y el conocimiento, cómo controlan la narrativa, cómo se dispersa esa información, qué se dice, cómo afecta a los grupos involucrados, cómo afecta a su realidad. Esto es muy importante, ¿sí? Y está además de esto la toma de decisiones. ¿Cómo investigamos? Investigamos a quienes tienen influencia en esa toma de decisiones, quiénes tienen influencia y quiénes formulan las políticas y por qué las formulan de una determinada manera y por qué no de otra, quiénes tienen la capacidad de influir en la agenda y en qué medida. Y otro aspecto muy importante, que es la marginalización y la exclusión. Y la marginalización y exclusión examinan si hay grupos o individuos que están marginados o excluidos del poder o de la toma de decisiones. ¿Cómo se justifica esta marginación? ¿Cómo se justifica esta exclusión? Y cómo, evidentemente, cómo todo esto se puede entender desde una perspectiva crítica. Y ya para empezar a terminar este tránsito de lo interpretativo a lo crítico, que es la identificación de actores y posiciones. Y nuevamente, tenemos que identificar qué actores están involucrados en la situación que se está analizando, en la problemática que se está estudiando y que se intenta intervenir. Y esto implica estudiar a los grupos, a los individuos, a las instituciones, a las organizaciones, las posiciones que ocupan, en qué términos de poder, en qué términos de autoridad, ¿sí? Y de cada uno de estas instituciones, grupos, individuos, organismos, hay que analizar también la narrativa dominante, ¿sí? Que también es un instrumento de ejercicio de poder. Hay que preguntarnos cómo se construye esa narrativa y cómo influye en la percepción pública. Y de todo lo anterior, cómo se construye y cómo influye, cuál es el impacto en los grupos marginados, en aquellos grupos que están excluidos del poder. ¿Sí? Evidentemente, ya estamos hablando aquí de la importancia de ese contexto sociohistórico. Es la comprensión de la historia y el contexto, porque a través de esto vamos a poder analizar cómo se han conformado esas estructuras, esas relaciones de poder que tienen los grupos dominantes, examinar eventos pasados y procesos sociales para poder identificar cómo se han moldeado estas dinámicas sociales, ¿sí? Tenemos también que preguntarnos cuáles han sido las perspectivas subalternas. Esto implica escuchar y considerar las perspectivas de estos grupos que han sido excluidos. Buscar sus voces, buscar qué dicen, qué significa para ellos estas acciones de poder. Porque recuerden que la teoría interpretativa y la crítica tiene dos elementos importantes: los grupos de poder y los grupos que reciben el impacto de ese poder. Y reconociendo estos dos grupos es que nosotros debemos identificar esa estructura, ese tejido en el que política, histórica, culturalmente y socialmente se ha tejido para ejercer y eternizar el poder. ¿Sí? Por eso es que es muy importante aquí analizar cómo
el discurso de los grupos marginados impactan, han sido impactados. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Sí? ¿Cómo se ven afectados también sus derechos en esta problemática de injusticia social? Y ya para un poco empezar a finalizar y a delinear algunas conclusiones de esta teoría crítica. Y que es, por supuesto, en este camino de lo interpretativo a lo crítico, es cómo podemos explorar las implicaciones sociales de la narrativa. El discurso aquí es muy importante porque no es nada más, es escuchar un discurso, leer un discurso, sino que implica ir más allá de lo que podemos leer. Como le dicen, leer entre líneas. Es analizar una narrativa de los discursos dominantes a nivel individual y a nivel colectivo. Por ello es que responder a la pregunta, ¿cómo están influidas por las estructuras de poder? ¿Cómo esas narrativas están influidas por las estructuras de poder? ¿Cómo están interconectadas con las estructuras sociales? ¿Cómo están influidas por el contexto histórico y cultural? ¿Cómo pueden revelar nuevos significados de los grupos que están marginados o excluidos? ¿Cómo esta narrativa está relacionada con las relaciones de poder, pero también cómo se mantienen estas estructuras dominantes? ¿Sí? A su vez, en este conjunto de preguntas y de ejercicio reflexivo es identificar cómo afectan las estrategias sociales y la búsqueda de justicia. Hay un discurso que está afectando siempre. Recuerden, las grandes problemáticas desde esta perspectiva teórica que va de lo interpretativo a lo crítico son las desigualdades y las injusticias sociales. Por eso es que estudiar, investigar cómo afectan esas estrategias de cambio social y búsqueda de justicia que están pugnando los grupos alienados, ¿sí? Cómo afectan sus estrategias a las estructuras de poder. Y a su vez también cómo pueden ser herramientas para la emancipación y la transformación social. En síntesis, cómo este conjunto de narrativas, tanto de los grupos dominantes como de los grupos dominados, influyen en la y para la acción social y la toma de decisiones. Bien, y ya para empezar a concluir este tránsito entre lo interpretativo a lo crítico, es cómo podemos nosotros cuestionar esas narrativas dominantes, realizando investigaciones independientes, analizando el contexto histórico, cultural, político, en el que ocurre ese discurso dominante, identificar a su vez las voces y las perspectivas de los actores, buscar explorar diferentes interpretaciones o temas similares o iguales, identificar supuestos, creencias implícitas, ¿sí? Tanto de la narrativa dominante, pero también de estos grupos subyugados. Buscar experiencias, testimonios personales que estén siendo afectados por esta narrativa, desmitificar los conceptos y los términos, identificar narrativas con distintas perspectivas o enfoques a través de medios alternativos, plataformas en línea, blogs, podcasts, redes sociales. En todo este universo hay un abanico de posibilidades en las que se está tejiendo un discurso narrativo, una narrativa de los sectores, grupos que están ejerciendo el poder en aquellos sectores sociales, ¿sí?
Y todo esto, por supuesto, es importante investigarlo. ¿Y cómo podemos investigar, por ejemplo, las fuentes de información en el método participación, acción, reflexión? Recuerden, insisto, que la teoría interpretativa y la teoría crítica implica transitar un camino que ya hemos esbozado aquí de manera muy general, ¿sí? Pero otra pregunta es, ¿cómo investigar las fuentes de información en el método participación, acción, reflexión? ¿Cómo investigar? Emplear datos cuantitativos y cualitativos, diversificar las fuentes, buscar las más variadas y confiables, realizar entrevistas, encuestas a personas que están siendo afectadas por el problema, contextualizar la información en relación al problema investigado, evaluar la credibilidad de las fuentes de información y consultar, por supuesto, a expertos en el campo. Estas son unas de las acciones, ¿sí? Ya más adelante vamos a reflexionar en particular sobre cuál es el papel del investigador en o desde este enfoque crítico reflexivo, interpretativo crítico. Porque aquí ya hemos, con esto que hemos explicado, hemos identificado los principales conceptos y elementos de los que se construye la teoría interpretativa crítica o el enfoque crítico. Evidentemente, hay problemas en la sociedad que están siendo creados por un conjunto de grupos, instituciones sociales que están desplegando sus fuerzas en ese grupo que está subyugado. Por lo tanto, ¿sí? En este despliegue de fuerzas y ejercicio de poder está una estructura tejida que se constituye por el discurso, que se constituye a su vez también por ese conjunto de narrativas, por ese conjunto de conceptos. Y esto es muy importante, ¿sí? Ya para señalar algunas conclusiones en esta sesión, es importante, ¿sí?, recuperar el sentido de la teoría crítica, porque la teoría crítica mueve a la acción, a la reflexión, a la participación. ¿Qué sería entonces la acción sociocrítica? Se refiere a la aplicación práctica de ese pensamiento crítico en la búsqueda de cambios y transformaciones sociales. Por lo tanto, es un proceso para llevar a cabo acciones con el propósito de abordar los problemas de desigualdad y de injusticia social, ¿sí? Evidentemente, basándose en un análisis crítico de las estructuras de poder y de las normas culturales y dinámicas sociales que subyacen en este ejercicio de poder. Por lo tanto, esto es muy importante que lo consideren para la primera actividad. Hemos venido aquí señalando un conjunto de conceptos nuevos. Hemos señalado ya la importancia de esta teoría que mueve a la reflexión, a la acción, a la participación. Hemos señalado cuál es el enfoque o el objetivo y el alcance explicativo de esta teoría, que no es, lo repito una vez más, no es solamente el estudio o el análisis o la crítica, es una teoría que mueve a la reflexión, pero también a la acción, para que la sociedad, los individuos de manera colectiva y de manera particular, se sumen a esta generación de conciencia y reflexionen y se pongan en acción para la transformación social.
Eso es, en síntesis, las características generales, muy generales, del pensamiento crítico, de la teoría crítica, ¿sí? Y por tanto, ustedes van a tener que, además de leer los textos propuestos, investigar para realizar la primera actividad, porque recuerden que este es un diplomado en redacción y publicación de artículos científicos. Por lo tanto, la actividad 1 y la 2 están encaminadas a la redacción, a la síntesis de idea, ¿sí? A la expresión escrita, ¿sí? Hasta aquí esta primer clase. Yo les agradezco su atención y nos estamos viendo en una segunda. Hasta luego.